Pero gracias por estar de acuerdo. Mm, no sé cómo se diga, o sea, no usaría ropa. Ok. Así en tu día a día. Sí, o sea, y lo digo por lo de, para no, la contaminación, pues. Claro, claro. Podrías decir, cosa fare se potessi diventare invisibile. Ah, non indosserei niente. ¿Qué quiere decir? No, no me vestiría con nada. ¿Algo más? Y entraría a, pues a varios lugares así de incógnito para no Ok. pagar. Non indosserei niente entrerei nei posti senza pagare. Ok. ¿Qué más? Yo lo que haría, por ejemplo, sería, me infiltro tipo en vuelos, ¿no? Así, o sea, si nadie me ve y tengo la oportunidad, me infiltraría en vuelos, así estaría conociendo como que todo el planeta. Total, nadie me ve, ¿no? Porque yo a esta pregunta ya lo había hecho a otro grupo, y lo que siempre me salía era que, no sé, me gustaría ir a un banco, ¿no? Y sacar todo el dinero del banco. Digo, pero es que luego con ese dinero, ¿dónde lo llevas? Igual se ve que, por ejemplo, estás, no sé, no sé, soy muy de ciencia ficción, o sea, me imagino a la persona invisible, pero luego el dinero ahí volando. Entonces, como que no me, no me daba mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que pues, sería mejor justamente lo que dice Víctor, ¿no? No vestir nada para evitar la contaminación o entrar en lugares sin pagar, ¿no? Justamente. Sí, yo también me imaginé los billetitos ahí volando. ¿Sabes? No soy el único, no soy el único influenciado por las películas de ciencia ficción. A ver, que si tuviéramos la capa invisible de Harry Potter, capaz sería otra cosa. Eso sí, ay sí. Mm. Ok, ¿qué más podríamos responder aquí? Tal vez entraría como a recintos de animales que me dan mucho miedo, como los cocodrilos o leones, para verlos así de cerca. Qué miedo. A ver, vamos a poner. Non sarei niente, entrerei nei posti senza pagare, mi avvicinerei agli animali che mi fanno paura. No me acercaría a los animales que me dan miedo, justamente porque ellos no notándome capaz, yo puedo estar más cerca de ellos, ¿no? Sin que ellos me noten, me miren y me intenten, no sé, picar, comer. Sí, Sí. Ok, bien. Vamos a ver la segunda, Mari Carmen. ¿Qué cosa faresti se potessi leggere nel pensiero? O sea, ¿qué cosa harías si pudieras leer Sí, la mente? estoy pensando, sí, eso estaba ahorita ahí pensando. Mm, em, si yo pudiera leer pensamiento, la mente, ujú. mi, me gustaría, Mi mi piacerebbe. piacerebbe, mi piacerebbe leggere il pensiero Il di, pensiero. pensiero di persone importanti, Ok. persone, Persone, persone persone. importanti, Ujú. sí, ¿verdad? Persone importanti. Em, ay, se me fue la idea. Persone importanti em, per, para anticiparme a Ok. que hicieran cosas, a anticiparme a Ujú, fare, no, ujú. sí, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Anticiparme a hacer cosas em, que, que pudieran afectar al mundo, que pudieran afectar a la humanidad en Ok. general.
e fare cose, pero en el sentido de proteger a la humanidad o hacer cosas, Sì, por sì, sì, ejemplo, sì. proteger, ok, entonces quedaría, no, mi piacerebbe leggere il pensiero di persone importanti per anticiparmi e fare, yo diría así, ¿no? Le cose giuste per l'umanità, las cosas correctas para L'umanità, porque l'umanità. de repente, no sé, si puedes leer se può leggere il pensiero, non lo so, di qualche presidente, ad esempio di questi che sono un po' pazzi, ad esempio quello della Corea del Nord, no? Se potessi leggere il Mhm. pensiero di Kim non so cosa, magari potresti vedere che questo qua vuole far scattare la terza guerra mondiale e magari potresti Esatto. avvisare agli altri presidenti e alle altre persone di fare qualcosa per evitare questo, no? Quindi può Mhm, sì, essere anche una cosa buona. Ok? Bene, questa è la mia grazie. idea. Sì, Mm. Sarebbe molto spaventoso en realtà. Para mí sería me daría mucho miedo tener esa capacidad de leer en la mente de las personas. No sé si sì, tengo aquí alguien psicólogo. ¿Hay alguien que es psicólogo o psicóloga aquí? io, Ajá, io por eso, ya profe, decía yo. Por eso sì, es que, porque a mí me da miedo, o sea, no me da miedo la mente de las personas, me da miedo lo que, a veces muchas cosas, como ya sabrás, pues las personas somos mucho de pensar mucho y de actuar distinto muchas veces a lo que uno piensa, por algún así motivo que es. no nos damos cuenta. Entonces también, por ejemplo, a ver, yo revelando cosas personales, pero justamente también con mi psicóloga, también me dice y me comentan todo este tipo de aspectos en los cuales uno se ve involucrado sin querer de repente. O sea, de repente tú siempre pensaste que estabas en contra de tal cosa, pero luego conoces a un amigo, una persona, te involucras sentimentalmente, no necesariamente en relación amorosa, pero sentimentalmente con tal persona, solo le guardas empatía, cariño, y boom, cierta cosa que antes te disturbaba mucho, ahora capaz ya lo ves como que podríamos poner un asterisco de cosas que podría dejar pasar. No, y esto justamente es una especie de, desde fuera, si alguien nos ve desde fuera, nos dirían, pero qué incoherente eres. Te pasaste, por ejemplo, toda la vida diciendo que detestas a quien fuma y ahora tienes ahí al amigo que fuma, ¿no? Entonces son Exacto. cosas que uno no sabe cómo explicar, pero de repente suceden allí diferentes cosas en la mente del ser humano y esto, eso es lo que a mí me da miedo, que siendo seres humanos y teniendo la capacidad de cambiar y pensar muchísimo, a veces la mente humana puede dar mucho miedo. Y la Según mente yo. humana es muy poderosa, profe, y no lo queremos Exactamente. creer. Te domina totalmente. Por eso, Entonces, si a tú no eso es lo tienes que voy. la capacidad de controlar eso, o sea, la mente te domina. Ujú, Y así algo que es. probablemente es pequeño, tú lo puedes ver enorme. Entonces, hay que saber controlar las emociones, la mente. Entonces, toda tu Exactamente. cognición, todo lo que es tu cognición para poder salir Ujú, de muchas situaciones complejas. ujú, Sí, exactamente. Sí, sí. De hecho, estas preguntas nos están dando pie para abrir otros temas. Luego vamos a hacer una clase así, post clase, de temas que se abren en clase y que necesitan conversación. ok. Ok, vamos a ir viendo la tercera pregunta, Erika. ¿Qué cosa faresti se potessi viaggiare nel tempo? Ok. Mi piacere viaggiare Mm, dove nel e quando? futuro se dice igual, ¿verdad? Ujú, No, nel futuro. futuro. No, pasado. Ah, il Pasado. passato, ok. Pasado. E cosa vorresti vedere nel passato? No sé cómo decir esto en italiano, pero me Mm, gustaría estar en el momento en el que empezaron a inventar los aviones. ok, quindi mi piacerebbe viaggiare nel passato e vedere lo stesso momento dell'invenzione degli aerei. Mhm, Daily aerei, aerei. aerei, Mhm, ok. También mi piacere vedere mhm. mm, mm, estoy pensando. Sì, sì.
mm, o bueno, estar en el tiempo en donde existió Lady Di. Ah, ok. Allora, forse mi piacerebbe vivere nello stesso periodo in cui è vissuta Lady Diana. ¿Qué más? O sea, en pocas palabras, me gustaría estar como presente en cada, Momento storico importante. exactamente, sí, de las personas que para mí, por ejemplo, significan algo Ok. o que para mí tienen alguna historia. Mm. A mí, por ejemplo, me gustaría regresar en el tiempo e influenciar a... No, bueno, no voy a decir cosas feas. Me gustaría regresar en el tiempo y ver, por ejemplo, cuando nací. Verme nacer. Creo que sería una bonita experiencia. O, por ejemplo, regresar en el tiempo y ver cuándo nació o qué hacía, no sé, mis padres de pequeños, ¿no? Cuando estaban niños, ¿no? Ver cómo se comportaban. O qué sé yo, un poco más de, qué sé yo, cuando regresar en el tiempo y ver, no sé, Dante escribiendo la Divina Comedia, capaz. No, cosas así. Sería muy, muy curioso. Sí, O muy quién es interesante. realmente la Mona Lisa. ¿No? Esas cosas, ¿no? Las interrogantes así del planeta. ¿No? ¿Existe en serio una tierra hueca? ¿O es un invento? No, mentira, eso no. Pero sí, sí Por sería ejemplo, muy interesante. a mí me gustaría mucho, por ejemplo, conocer o por qué, saber la razón por qué Hitler fue así. Mm. Ajá, exacto. ¿Por qué ¿Sabes, no lo sabes dejaste que ser artista? sabes que esa es la historia? O sea, la historia así censurada de todo esto fue que, bueno, claramente estamos hablando de muchos, o sea, muchos años atrás, y ya el día de hoy, aún, Víctor, aquí creo que me vas a dar la confirmación, aún hay un cierto estigma respecto a los artistas. Imagínate antes, ¿no? O sea, es como que muy, o sea, no sé muy bien a ciencia cierta al 100% todo, pero un poco porque su mamá también fue muy rígida con él de alguna forma y porque también la gente que le tuvo en torno fue de hecho muy, muy decisiva en su forma de comportarse y ver el mundo. De hecho, lo que quería decir y luego dije no voy a decir cosas feas, fue justamente eso, o sea, quería regresar en el tiempo y lo primero que se me ocurrió fue influenciar un poco a la mamá de Hitler para que no tenga hijos, para que no se haya reproducido, porque o sea, imagínate lo que causó en el planeta y lo que llegó, ¿no? O sea, pues no, Todo lo que provocó. exactamente. Y hasta el día de hoy, no sé qué tanto en Latinoamérica tenga tanta influencia, pero por ejemplo aquí en Europa hay buenos grupos que son los famosos neonazis. Y pues ya saben, pues, qué sucede cuando empiezan a haber grupos que se juntan con, con ese tipo de pensamientos, ¿no? Y esto es un fenómeno que los gobiernos europeos están alocándose por encontrar cabecillas, encontrar dónde se reúnen, porque o sea, la palabra de por sí o ser, por ejemplo, el saludo nazista en toda Europa está penado por cárcel, con cárcel. Entonces, porque no se quiere regresar a lo que alguna vez pasó. Pero es indudablemente que las redes sociales y la privacidad, ¿no? La famosa privacy, de la cual yo estoy muy de acuerdo, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, pues hace que tanto empresas como Facebook, Twitter, Instagram o redes sociales no revelen datos, a pesar de que sean dentro de esas aplicaciones en las cuales grupos de personas extremistas se ponen de acuerdo para encontrarse. Y está volviéndose un problema desde el momento en el que ven a personas de otras etnias asesinadas en la calle, en una Alemania o en una Italia o en una Francia. Entonces, ya no es una cosa, es que existen y aún hay porque creen en eso. Es que ahora existen, hay y ahora están actuando. Entonces, se está volviendo un problema. Entonces, justamente todo esto existe y todo esto se le dio pie a raíz también de lo que pasó gracias y por causa de Hitler. Entonces, pues si se pudiera evitar de alguna forma el nacimiento de Hitler, no se sabe cómo estaría la historia hoy en día del planeta, porque claramente eso fue un evento que revolucionó no solamente Europa, sino como sabrán, pues todo el globo y todos los elementos que causó al nivel social, el hecho de, por ejemplo, de darle un nombre al ser así, el darle un nombre, por ejemplo, tú o en esas épocas, ¿no? Las personas nazistas, ¿qué cosa era ser nazista? No era una posición política, y ustedes yo espero que lo sepan claramente. No era una posición de punto racial, así de simple.
que lo quisieran maquillar de política, pues es otra cosa que capaz se dicen las personas para poder cerrar los ojos y dormir en la noche, pero era racial, punto y basta. Era racial, era ignorancia y era utilizar la ignorancia justamente de pueblos que estamos hablando de mucho tiempo atrás. Mucha gente que eran adultos en esas épocas, eran personas que ni siquiera habían tenido acceso a la educación. Y con esto no quiero ir y a entrar a abrir detalles de ignorancia porque no tuviste acceso por dinero, sino porque estoy hablando de cómo se comportaron estos gobernantes en esas épocas. Aprovecharse de la masividad de la ignorancia de las personas para lavarles la cabeza, hacerles creer cosas que pues llevaron a cabo en lo que ya conocemos como el Gran Holocausto, que todo el planeta se avergüenza y más aún los países involucrados. Entonces, o sea, es toda una situación mucho más fuerte de lo que capaz se pueda creer o de, o de lo que nos cuentan a los latinoamericanos capaz. Porque habiendo estado en un continente muy poco afectado por eso, pues capaz no se nos cuenta de cierta forma. Pero si va, por ejemplo, vienen a Europa y van a museos, es algo que se repudia, pero es algo muy, 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 muy así tajante. También hay leyes en los países, ¿no? Que no está prohibido decir esto, está prohibido hacer esto. Por ejemplo, aquí en la Italia moderna, está prohibido hacer una especie como de, no sé si han visto un poco el famoso dab, para quien está en las redes sociales, tipo a inicios de TikTok o Instagram, ¿no? Habían unos raperos estadounidenses que hacían algo con los brazos que era el famoso DV, el dab. No sé si se acuerdan, hace unos años. Más o menos. Si lo buscan No. en Google, a ver, esto es muy parecido a lo que podría ser el saludo nazista que se hacía en la Italia nazista. Por ende, ese acto está acá penado con cárcel y con multas. Entonces, las personas que cuando acá, influenciadas por también la ignorancia de Estados Unidos, que es un país increíblemente hábil para esparcir ignorancia por todo el mundo, y no espero no ofender a nadie que tenga familiares de allá o sea de allá, yo hablo en cuestión de lo que yo veo y que me llegue la información, así que es lo que es. Pero es increíble cómo nos informan muchos cantantes o personas de lo que representan y la importancia que tienen sus actos, ¿no? Entonces, popularizan cosas que son ofensivas para muchos pueblos. Entonces, acá cuando llega este modo de bailar, pues fue completamente criticado por todas las personas, porque claramente hacía referencia a un saludo nazista y todo lo que representa. Entonces es muy complejo, son temas muy, muy complejos, que si uno no se da cuenta, como que hay que vivir siempre prestando la atención a lo que uno hace porque puedes ofender. O sea, ya no es como era antes, que tu país era gente de tu país. O sea, y con esto no digo, hablo más de la inmigración y la globalización. O sea, hoy en día, por ejemplo, en el mismo México hay personas de muchos lugares, no solo mexicanos, ¿no? En el mismo Estados Unidos, peor aún, la misma Italia ahorita, lo mismo. Entonces ya no es, pues que a mí no me toca ese problema, entonces ya no lo voy a hacer. No, ahora hay que estar atentos porque así como tú no quieres que se te ofenda en ciertas cosas, pues tú tampoco intenta educarte y no ofender a otras culturas o otros pueblos, sobre todo cuando ciertas formas de representar cosas pueden ser que están trayendo a la luz o retractando cosas que han sucedido muy dolorosas para personas que aún están vivas, ¿no? Como justamente el holocausto, ¿no? Entonces es muy, muy complejo y muy difícil de explicar y pues nada, simplemente no sé de dónde empezó todo esto, pero, ya sé, pero es necesario, ¿no? Tener conciencia de lo que se dice y lo que se hace. No, no porque no nos afectó directamente quiere decir que estamos exentos de ocuparnos de lo que pasó en la historia. ¿Ok? Así es, profe. Todos podemos poner nuestro granito de arena. Claro que sí. Claro que sí. Todos. Bien, chicos. Ahora sí, mañana vamos a continuar. Nos quedaron 3 preguntas. Y mañana probablemente terminamos el tema en la primera mitad y en la siguiente empezamos otro nuevo. Si tuvieran alguna duda en conjugación, recuerden que pueden ver tanto la parte que les he comentado y las diapositivas, ¿no? De la conjugación regular y también irregular. ¿Vale? Ok, profe, sí, gracias. Ok. Ok, profe. Yo espero que tengan un bonito inicio de semana todos, que se cuiden y sobre todo que estudien. Cualquier duda que tengan me avisan. Sí, sí, Nos profe. vemos. Prevenir Gracias. los robos. Perdón, a Dayana. Sí pueden ir saliendo, no hay problema. Dayana, no sé si todavía estás aquí. Gracias. Sí, prego. Sí, venimos. Sí, vediamo domani. Sería prevenir los robos.
Vamos a decir un poco como prevenire y furti. Quedaría la forma más correcta. ¿Vale? Furti e robos. Il furto, il robo. Ok. Bien. A domani. Ciao ciao. A domani, ciao.